El rostro de Obito era de asombro. Frente a él estaba un sujeto que poseía el poderoso Rinnegan. Sus rasgos son los de un Uchiha, no hay duda de eso. Pero ¿quién podrá ser? Decía Obito mientras observaba de lejos la pelea. Zamasu agarra de la pierna a Killer Bee y lo azota contra el suelo. Este escupe sangre debido al devastador impacto. Sasuke aparece atrás de Zamasu para darle una patada giratoria, pero el dios del nuevo mundo se agacha para esquivar su ataque. Zamasu en ese instante sujeta de la cara a Sasuke y lo azota contra el suelo, generando un gran cráter. Sin embargo, el cuerpo de Sasuke empieza a deformarse convirtiéndose en un humanoide de elemento rayo, el cual electrocuta a Zamasu. Sin embargo, esto provocó solamente que el dios se enfureciera más. En ese momento, en uno de los lados del campo de batalla se observa a Bee, mientras su cuerpo se empieza a poner de color rojizo. El manto del poderoso Biyuu empieza a rodear su cuerpo. Zamasu se levanta lentamente como si fuera un muerto viviente entre los escombros. Zamasu desatando su ki divino y lanzando potentes ráfagas de energía hacia Bee. Sin embargo, Killer utiliza la velocidad y agilidad de su forma Biyuu para evadir los ataques de Zamasu y contraatacar con golpes físicos y poderosos movimientos de su espada. Zamasu, con su fuerza y resistencia divinas, no se deja intimidar por los ataques del hermano del Cake rebelde. Zamasu lanza rayos de energía y crear barreras divinas para protegerse. También utiliza su capacidad para volar y maniobrar en el aire, lo que le brinda una ventaja estratégica sobre Killer en ese instante. Rápidamente Killer Bee empieza a generar una esfera, desatando la habilidad de su Biyuu, lanzándola rápidamente hacia un Zamasu que aún estaba en el aire. Zamasu esquivaba con suma facilidad todos los ataques del rebelde ninja. Sasuke desde las lejanías intentaba recuperar un poco más de chakra para intentar volver al combate. Mientras tanto, se observa entre la oscuridad que generan los árboles cómo lentamente aparece Obito, intentando observar con cautela el por qué un sujeto tenía el poderoso doujutsu. En ese momento se escucha una gran explosión que hizo que todo el lugar se moviera de forma violenta. Se observa caer a Bee sin su transformación con el manto de su bestia con cola. Parece ser que esa transformación no sirvió de mucho contra un ser sumamente poderoso como lo era Zamasu. El dios del nuevo mundo se vanagloria sobre el resultado eminente en el combate. En ese momento, Sasuke aparece detrás de Zamasu para darle una patada al temible monstruo. Sin embargo, Zamasu logra bloquear el desesperado ataque. Zamasu alza su mano y agarra la cara de Sasuke para luego azotarlo contra el suelo. Sin embargo, Sasuke desaparece entre humo mientras en las manos del dios del nuevo mundo aparecen una especie de pergaminos que lentamente empiezan a incendiarse, generando una gran explosión. Eso sirvió de distracción para que Sasuke agarre a Killer Bee para poder ayudarlo a recuperarse de ese último ataque. Ambos shinobis se mantienen a distancia, mientras entre el humo Zamasu azota su mano al aire para desvanecer el humo que había generado la explosión. Ya estoy cansado de todo esto, no se van a burlar de mí, ahora acabaré con todos ustedes, no habrá nada que puedan hacer, ahora todos ustedes morirán. Mencionaba Zamasu fusión mientras su rostro se refleja un gran enojo. Zamasu, el ser fusionado que se había convertido en una aberrante mezcla de seres divinos, liberó todo su poder con una ira incontenible. Sus ojos, ahora brumosos y ennegrecidos, irradiaban una malévola aura de oscuridad y maldad. Con cada paso que daba, el suelo temblaba, como si fuera incapaz de soportar la presencia de tal entidad sobrenatural. Los árboles a su alrededor parecían estremecerse, mientras sus ramas crujían y se desmoronaban bajo la devastadora influencia de su energía desbocada. Sasuke Uchiha, uno de los más poderosos shinobis de su dimensión, y Killer Bee, el legendario Jinchuriki de Gachibi, observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Sus ojos no podían apartarse de la magnitud del poder desatado por Zamasu fusión. Era un espectáculo inquietante y aterrador. Zamasu parecía borrar cualquier rastro de vida que encontraba a su paso. Su energía malévola desgarraba el cielo, creando un manto de oscuridad que envolvía los alrededores y hacía estremecer los corazones de aquellos presentes. Su energía dejaba una estela de destrucción y desolación a su paso. Sasuke y Killer Bee, aunque impresionados por el gran poder abrumador de Zamasu, no cedieron ante el miedo.
Estaban decididos a plantar cara a la abominación que se erigía ante ellos una vez más, aunque más débiles y muy desgastado después de librar una gran batalla al principio, tenían la valentía y agallas para enfrentarlo. Sasuke, invocando su Mangekyo Sharingan y canalizando el poder de su Amaterasu, lanzó un ataque de fuego negro contra el monstruo fusionado. Mientras tanto, Killer Bee desató el poder del Hachibi, transformándose en su forma de Biju. Los tentáculos de chakra gigantes se lanzaron contra Zamasu, golpeándolo con una fuerza devastadora. Sin embargo, para su sorpresa, Zamasu apenas pareció inmutarse ante los ataques. El monstruo fusionado soltó una risa siniestra y con un movimiento de su brazo, creó una onda de energía caótica que rechazó los ataques de los valientes shinobis. Sasuke y Killer Bee fueron arrojados hacia atrás y quedaron incapaces de moverse por un momento. El campo de batalla quedó reducido a ruinas y escombros a medida que Zamasu liberaba su ira despiadada. La tierra crujía y se agrietaba bajo sus pies, recordando la fragilidad de la realidad frente a un poder tan descomunal. En un arranque de ira y arrogancia, Zamasu lanza varias esferas de energía. Sasuke y Bee rápidamente lo esquivan intentando no ser golpeados por los ataques devastadores de Zamasu. Pero en un pestañeo, Zamasu estaba arriba de ambos shinobis, mientras en su rostro se reflejaba el horror cósmico que generaba el dios del nuevo mundo. Zamasu lanza una gran cantidad de esferas de color amarilla mientras la risa invadió su rostro. Sasuke le grita desesperado a Killer Bee, pidiendo que se alejara de la zona de impacto del ataque de Zamasu. Sabía que si alguna de las esferas hacía contacto con ellos, no sobrevivirían. Killer Bee rápidamente corre desesperado mientras sobre sus pies se observan grandes explosiones provocadas por el devastador ataque de Zamasu. Mientras tanto, Sasuke intentaba ir a una zona donde no estuvieran Tsunade, Mei y Boruto. Sabía que ellos, debido a lo herido que pueden estar, no podrán escapar de este ataque. Mientras tanto, en la mente de Bee intenta comprender cómo es posible que un sujeto como este pueda existir en este mundo. Jamás se había enfrentado a algo parecido. Trataba de entender cómo es que su hermano pudo enfrentar semejante monstruo y soportar una batalla con él. Sasuke, ante el abrumador ataque, no tiene más opción que tener que enfrentarlo. Él es el único con los conocimientos y la estrategia para enfrentar a Zamasu. Los entrenamientos y los combates que tuvo en su dimensión con Son Goku y Vegeta le ha dado la experiencia para poder, al menos con el poder que tiene, poder encarar a este sujeto. Aunque él sabe que poco a poco su chakra va disminuyendo, sin embargo, él sabe en base a los consejos de Goku, de su dimensión, que tiene que controlar la liberación de su chakra, y no ir directamente a la batalla. Ante este sujeto, sería un completo suicidio. El ataque de Zamasu poco a poco se detiene. El polvo se levanta dejando ver un campo de batalla totalmente destruido. Ningún ser vivo puede sobrevivir ante un feroz ataque como este. Ante el poder liberado por Zamasu, ambiente oscuro y tenebroso, crea una atmósfera llena de misterio y peligro. La iluminación tenue revela sombras danzantes mientras Sasuke intentaba encontrar una estrategia para poder enfrentar a Zamasu fusión. Ambos quedan frente a frente y estaban más que listos para enfrentarse. El lugar está envuelto en una bruma espesa, creando una sensación extraña y sobrenatural. Sasuke se prepara para el enfrentamiento con el objetivo de proteger esta dimensión y derrotar a Zamasu fusión. Sus ojos brillan intensamente en la oscuridad, mostrando su determinación y poder. Bee observaba con atención, su mirada enfocada en la lucha. Aunque no intervenía directamente, su mera presencia parecía ejercer una influencia en el campo de batalla. Su sabiduría y experiencia como Jinchuriki lo guiaban para entender las sutilezas de la confrontación. Con cada segundo que pasaba, la intensidad del enfrentamiento crecía y el horror cósmico se desataba en todo su esplendor. Zamasu parecía nutrirse de la desesperación y el conflicto, mientras que Sasuke se aferraba a su convicción y su deber como ninja. En un movimiento inteligente de Sasuke, Zamasu lanza un ataque que iba dirigido hacia el rostro de Sasuke, pero ante la experiencia mencionada anteriormente, Zamasu crea una apertura que rápidamente Sasuke aprovecha. En un último intento de cambiar el curso de la batalla, Sasuke se sumergió en lo más profundo de su poder, despertando su Mangekyo Sharingan eterno. Un resplandor carmesí envolvió su figura, y su chakra se volvió aún más intenso.
Aprovechando esta nueva forma, Sasuke lanzó un ataque devastador contra Zamasu. El impacto fue asombroso. La tierra se estremeció y el espacio se distorsionó en una sinfonía de caos. Pero incluso entonces, Zamasu fusión no cedió. Sus ojos púrpuras ardían con un fuego maligno, y su risa resonó como un eco inquietante en el silencio del desolado paisaje. La batalla entre Zamasu y Sasuke quedó suspendida en el tiempo, una pausa en el horizonte. A lo lejos, Killer Bee permanecía inmutable, reflexionando sobre la profundidad del conflicto y el destino del mundo ninja. Killer Bee observa cómo una pequeña silueta aparece en el campo de batalla destruido. Sasuke Uchiha lentamente se levanta mientras en su rostro cae unas líneas de sangre que fueron provocado por ese último ataque. Killer Bee, ante esto, sonríe al ver que probablemente Sasuke logró la victoria en ese último ataque. Sasuke se tambalea mientras intenta mantenerse de pie. Killer estaba a punto de acercarse a Sasuke, pero su rostro muestra una expresión de horror y miedo. Mientras Sasuke se intentaba poner de pie con dificultad, detrás de él una sombra gigante se va poco a poco mostrando mientras un brillo en su ojo derecho se refleja a través de la nube de polvo, acompañado de una sonrisa malvada. La voz del dios del nuevo mundo retumba en un campo de batalla silenciado por ese último ataque. Nada mal, mocoso, decía el dios del nuevo mundo. Sasuke voltea lentamente su rostro mientras se refleja en ellos el terror y la incredulidad de que Zamasu haya logrado sobrevivir a ese último ataque. Zamasu, en un movimiento de su mano derecha, saca su gran cuchilla de ki con la intención de acabar con Sasuke de una vez y para siempre. En otro escenario, poco a poco la noche caiga en todo el lugar. Parece ser el tiempo pasaba muy rápido. Gaara y Neji Hyuga lideraban al ejército de ninjas hacia el campo de batalla. La luna, velada por espesas nubes oscuras, apenas derramaba su luz sobre el gélido paisaje. Al parecer el cielo era parte de los estragos del poder de ese monstruo, llamado Son Goku, que poco a poco avanzaba por todo el lugar. Las brisas del viento susurraban presagios de tragedia mientras los soldados avanzaban en silencio, sus corazones palpitando al ritmo de la incertidumbre. Pero la oscuridad no solo se cernía sobre el campo de batalla. En ese instante el joven Hyuga detiene el avance del gran ejército. Todos se detuvieron de golpe ante las órdenes de Neji. Gaara rápidamente se acerca al Hyuga, preocupado porque es probable que Son Goku estuviera muy cerca de ellos. Neji intenta prestar atención a la parte izquierda. Dos siluetas se acercan hacia donde estamos nosotros. No logro distinguirlos de momento. Mencionaba algo preocupado el joven líder. Gaara rápidamente se pone en guardia y empieza a liberar su arena esperando lo peor. En ese momento, ante la sorpresa de todos, aparece Tsunade y Mei, dos de las kunoichis más poderosas, emergieron de entre las sombras que generaban los árboles y las malezas altas, sus cuerpos heridos y maltrechos por la batalla que acababan de librar. Sus ojos, cansados pero ardientes de determinación, se posaron en Gaara y Neji. «Deténganse», advirtió Tsunade con voz ronca, señalándolos con un gesto de su mano temblorosa. «No pueden continuar. El peligro que nos acecha es más grande de lo que pueden imaginar», mencionaba Tsunade, mientras intentaba mantenerse de pie. Mei, que estaba al lado, intenta igual advertirles a todos de que sería una pérdida de tiempo y ir todos a combatir. Pero Gaara y Neji no retrocedieron. Ambos compartían una determinación inquebrantable, y el destino de su aldea estaba en juego. Sabían que no había vuelta atrás. «Lo siento, Tsunade, Mei», respondió Neji con una voz tranquila pero decidida. «Comprendo que hayan luchado, pero la batalla aún no ha terminado. Debemos enfrentar lo que sea que nos aguarde». Estas palabras sorprendieron demasiado a Tsunade. «Lo que dices es una absoluta locura. No tienes idea de a qué nos enfrentamos. Nosotros apenas si pudimos sobrevivir ante ese demonio. Y probablemente estaba jugando con nosotros, viendo cómo sufríamos», mencionaba Mei. Tsunade, la quinta Yokage, miró a Gaara con una mezcla de tristeza y preocupación en sus ojos. «Gaara, sé que eres fuerte y valiente, pero hay cosas más allá de nuestro control. Este enemigo es diferente, más antiguo y siniestro de lo que podáis imaginar». El aire se volvió más pesado, y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes.
Gaara y Neji intercambiaron miradas, desafiando las advertencias de las kunoichis. La determinación en sus rostros era como una llama que se negaba a extinguirse. No podemos permitir que ese sujeto siga destruyendo todo a su paso. Si vamos a perecer en esto, lo haremos combatiendo. Eso es lo que hubieran querido nuestros antepasados. La voluntad de nuestra aldea, nuestra sangre nos pide defender a todos los que ahora están ocultos entre nuestras ciudades. No podemos permitir que él venga y nos mate sin al menos dar batalla, decía Neji, mientras intentaba hacer que los ninjas agarraran confianza en sus palabras. No podemos detenernos ahora, respondió Gaara, su voz serena pero firme. El destino de nuestra aldea depende de nosotros. Debemos seguir adelante. Los soldados aguardaban, inquietos, sin saber qué hacer. Era como si el mismísimo miedo se hubiera apoderado de ellos, un terror palpable que nadie podía ignorar. Tsunade y Mei intercambiaron miradas cargadas de significado. Conocían el valor de la valentía, pero también sabían que había enemigos que desafiaban toda lógica y racionalidad. En ese momento, Tsunade recuerda al sujeto que acompañaba al encapuchado. Tsunade intenta mirar a todos lados, pero no lograba encontrarlo. «Mei, ¿dónde se fue ese sujeto?», decía Tsunade de forma desesperada. «No me digas que se fue a combatir contra Son Goku», respondía con un rostro de terror Mei. Todos los presentes no comprendían lo que Tsunade y Mei decían entre ellas. Tsunade lentamente empieza a mirar a todos los ninjas que estaban frente a ella. En sus rostros había miedo, incertidumbre. Muchos ni siquiera saben el por qué están aquí. Pero al mismo tiempo también veía determinación y valentía por parte de los suyos, a pesar del miedo y el horror que conlleva enfrentar a un sujeto como Son Goku. Ellos no podían permitir quedarse con los brazos cruzados. Si deciden seguir adelante, no los puedo detener, declaró Tsunade, su voz temblorosa pero decidida. Pero deben estar preparados para enfrentar los horrores que los aguardan. Con una determinación compartida, el ejército de ninjas reanudó su marcha, liderado por Gaara y Neji, mientras Tsunade y Mei se retiraban y se colocaban un poco más atrás para poder recuperarse de la temible batalla, sus espaldas cargadas con el peso de la incertidumbre y la desesperación. Mientras avanzaban, la bruma se espesaba, envolviéndolos como una red malévola. Sombras fantasmales se alzaban en la periferia, danzando entre los árboles y retorciéndose en un baile macabro. Los susurros de voces inaudibles inundaban sus mentes, alimentando el miedo y la paranoia. Pero Gaara y Neji seguían adelante, enfrentando el horror con la fuerza de su espíritu y la destreza de su arte ninja. Los obstáculos que encontraban en su camino no eran simples criaturas, sino un ser nacido de las peores pesadillas de la humanidad. Con cada paso, la oscuridad parecía ganar terreno, engullendo la esperanza y llenando el corazón de los guerreros de dudas. Sin embargo, Gaara y Neji seguían adelante, negándose a ceder ante el terror que amenazaba con devorarlos. En estos pocos meses los combates fueron feroces y sangrientos, pero su determinación no flaqueaba. Se aferraban a la creencia de que su voluntad y valentía eran más fuertes que cualquier oscuridad que se interpusiera en su camino. A medida que avanzaban, la línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. Las almas de los caídos susurraban en los oídos de los vivos, y el miedo se convertía en su compañero más fiel. En algún momento, perdieron la noción del tiempo y el espacio. La noche parecía eterna, y el campo de batalla se convirtió en un laberinto sin fin. Cada paso era como si estuvieran adentrándose en un abismo interminable. Pero en lo más oscuro de la noche, cuando la esperanza parecía desvanecerse por completo, Gaara y Neji se encontraron cara a cara con el núcleo de la oscuridad. Era una presencia indescriptible, una amalgama de sombras y pesadillas que desafiaba toda lógica y razón. El campo de batalla yacía en silencio, pero algo estaba terriblemente mal. Los árboles retorcidos, despojados de sus hojas, se alzaban como testigos silenciosos de la masacre que había tenido lugar allí. La tierra estaba empapada de sangre y cubierta de una densa niebla que daba a todo el lugar una apariencia fantasmal y opresiva. En medio de esa atmósfera lúgubre, los cuerpos de los ninjas muertos estaban dispersos como marionetas rotas, cuyas cuerdas habían sido cortadas de repente.
Sus ojos vacíos miraban fijamente al cielo, y sus rostros mostraban una expresión de terror y agonía eternas. Algunos tenían heridas grotescas, como si hubieran sido despedazados por una fuerza sobrenatural, pero lo que más desconcertaba era que los cadáveres de los ninjas parecían moverse por su propia voluntad. Un brazo se retorcía ligeramente, una pierna se alzaba como si intentara ponerse de pie, y las cabezas giraban de manera espasmódica, como si buscaran algo en medio de la confusión de la muerte. La niebla se cerraba aún más, oscureciendo la visión de cualquier posible sobreviviente que aún pudiera ocultarse entre los escombros. Cada paso que se daba a los ninjas, la tierra temblaba con una fuerza misteriosa, como si el campo de batalla estuviera vivo, reaccionando ante la masacre que había presenciado. De repente, un leve susurro resonó en el aire helado, como el eco de una voz proveniente del más allá. Era una voz etérea y siniestra, susurrando palabras indescifrables que solo agregaban más horror a la escena. Los cuerpos de los ninjas parecían reaccionar al sonido, como si fueran títeres manipulados por una fuerza invisible. Entonces, uno de los cadáveres se alzó lentamente, sus extremidades temblorosas y su espalda arqueada en una posición antinatural. Parecía estar en un estado de agonía eterna, como si la muerte no hubiera sido suficiente para liberarlo de su sufrimiento. Sus ojos muertos se fijaron en cualquier cosa que se moviera a su alrededor, y sus manos extendidas parecían buscar algo que ya no podía tener. A medida que la niebla se espesaba, más cadáveres se erguían desde la tierra ensangrentada. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible que los atraía de vuelta a la vida. Pero no era una vida real, sino una existencia atrapada entre la muerte y el más allá, un purgatorio oscuro y sin esperanza. Los ninjas muertos se movían como una marea sombría y aterradora, acercándose a cualquier rastro de vida que pudiera quedar. No se distinguía entre aliados y enemigos, solo perseguían cualquier señal de vida, con una sed insaciable de muerte y destrucción. Y así, en ese campo de batalla maldito, la presencia de los ninjas muertos era una visión surrealista y macabra. Su destino había sido sellado en ese lugar, un destino que los mantendría atrapados entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Un eterno campo de batalla donde los espíritus atormentados vagaban en busca de redención, pero solo encontraban un abismo de oscuridad sin fin. Nadie podía creer lo que sus ojos lograban ver, era imposible de digerir. Todos susurraban alguna que otra palabra, pero nadie podía agregar una expresión para tal acto inhumano que estaba frente a ellos. No, es imposible. Todo esto, ¿lo ocasionó aquel sujeto llamado Son Goku? Se preguntaba la Tsuchikage mientras contemplaba con horror todo el campo de batalla. Gaara y Neji, siendo los líderes guía, se quedaron perplejos ante lo que sus ojos miraban. Cientos y cientos de cuerpos sin vida frente a ellos. Ni en los pensamientos más retorcidos del Kazekage mientras era poseído por la maldad de su infancia, hubiera hecho semejante atrocidad. Sin embargo, en lugar de retroceder, los dos guerreros se erguían más altos. Se abrazaron a la luz que ardía en sus corazones, la convicción de que podían enfrentar cualquier horror y sobrevivir. El destino de la aldea estaba en juego, y Gaara y Neji sabían que no podían fallar. La oscuridad intentaba engullirlos, pero su valentía y determinación actuaban como un faro en la tormenta, guiándolos hacia la victoria o la perdición. En la oscuridad de la noche, Obito se ocultaba entre las sombras, observando en silencio la aterradora batalla que se desataba frente a sus ojos. Zamasu, una entidad siniestra y poderosa, se enfrentaba a Sasuke, el último de su clan, en un enfrentamiento que trascendía las dimensiones y desafiaba toda lógica. El campo de batalla estaba envuelto en una neblina sobrenatural, donde las formas de los combatientes se desdibujaban en un baile etéreo y terrorífico. Los destellos de chispas eléctricas y energía malévola iluminaban ocasionalmente la penumbra, revelando brevemente los rostros desfigurados de ambos contendientes. Los choques de energía eran ensordecedores, resonando como truenos en la noche. El suelo se estremecía con cada impacto, y la tierra misma parecía temblar bajo la magnitud del enfrentamiento entre el bien y el mal. Pero lo que más inquietaba a Obito eran las sombras que se retorcían a lo largo del campo de batalla. Figuras fantasmales, almas atormentadas de guerreros caídos,
Emergían de la oscuridad para observar la contienda. Sus ojos sin vida miraban con una mezcla de desesperación y deseo de redención, como si buscaran en los combatientes una esperanza que les permitiera descansar en paz. Pero Obito rápidamente comprende: no está mirando figuras fantasmales ni almas atormentadas. Era el propio miedo que le estaba jugando una mala jugada. En ese momento Obito comprendió que no había forma de poder derrotar a alguien como ese. Mientras tanto, Obito de reojo observa a Killer Bee en la oscuridad, esperando, supongo, una oportunidad de atacar, o simplemente el pánico le estaba haciendo igual una mala jugada. En ese momento Obito sabía que tenía solamente una oportunidad para que su plan saliera bien, pero no podía moverse así porque sí, tenía que esperar el momento adecuado para hacer su movimiento. Las nubes oscuras y amenazadoras se cerraban sobre el campo de batalla, ocultando la luz de la luna y sumiendo todo en una oscuridad aún más profunda. Obito podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras un escalofrío recorría su espalda. Sabía que la batalla trascendía los límites de lo mortal, que en ese enfrentamiento épico se jugaba el destino del mundo entero y más allá. En medio de la intensidad del combate, Obito sintió una presencia a su espalda. Se giró rápidamente, pero solo pudo vislumbrar una sombra espectral antes de que desapareciera en la oscuridad. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si fuerzas más allá de su comprensión lo estuvieran observando desde las sombras. El enfrentamiento llegó al parecer a su punto culminante, cuando una explosión de energía cegadora envolvió el campo de batalla. Obito cerró los ojos instintivamente, pero aún podía sentir la vibración sobrenatural que sacudía el aire a su alrededor. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la escena que presenció lo dejó sin aliento. Uno de los combatientes estaba tendido en el suelo, exhausto y con heridas profundas. La niebla se disipaba lentamente, revelando la devastación que había dejado la batalla. El aire estaba cargado de tensión y un silencio sepulcral. Obito sintió que estaba en un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte era tenue, un lugar donde los destinos se decidían con cada movimiento. En ese momento, una voz suave y siniestra resonó en la oscuridad. «Obito, ¿estás listo para enfrentar tu propio destino?», susurró, pero la fuente de la voz permaneció oculta en la penumbra. Obito tragó saliva, sus ojos vigilantes buscaban a su alrededor. La batalla podía haber terminado, pero sabía que el verdadero horror solo estaba comenzando. En ese campo de batalla, en medio de la oscuridad y el caos, se enfrentaba a su propio destino, una verdad inquietante que solo los más valientes pueden enfrentar.